este sermón es básicamente de historia. Y yo siempre he sido de matemáticas, nunca he sido de historia. Y la historia nunca ha sido lo mío. Entonces, es importante que delante de la confusión que hay en el mundo, en que la gente del mundo no tiene ni idea de quién eran los magos que vinieron a hacer los regalos a Jesús, y si tú le preguntas a cualquiera del mundo te dirá pues que eran los reyes, que eran tres, que uno era negrito, el otro era rubito y el otro era pelirrojo, y que uno se llamaba Baltasar y el otro Gasparín y el otro pues como sea, y así, porque es las tradiciones del mundo. Si nos introducimos más en las tradiciones, nos encontraremos que en el año 600 unos peregrinos que iban hacia Jerusalén encontraron unos huesos, unos esqueletos en el desierto, y aquellos esqueletos hoy están en una catedral, no me acuerdo muy bien si de Hamburgo o de Alemania, y son considerados que son las reliquias de los huesos de los tres reyes magos. Y allí va pues la cristiandad engañada, porque hay que decirlo así, la cristiandad engañada por las tradiciones, a adorar unos huesos que cierta gente encontró en un desierto y que 600 años después de Cristo dijeron que aquellos huesos eran los huesos de los santos reyes, como ellos les llaman. Y así podemos ver que el mundo está lleno de engaños y de tradiciones. Pero nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos la palabra de verdad. Y la palabra, ¿más qué? Más segura. Es más segura que ninguna. Entonces nos vamos a guiar en este sermón por lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar con profundidad de dónde surgen aquellos magos y vamos a contestar 4 preguntas muy sencillas. Hay que entender que no eran tres personajes y sus pajes los que aparecieron en Jerusalén. No eran 3. No eran reyes y cada uno de un diferente territorio, por eso era uno negrito y el otro rubio y el otro era pelirrojo. Tampoco eran santos. Tampoco eran astrólogos cualificados en la adivinación, en que ellos adivinaron de que iba a surgir un rey para este mundo. Tampoco tenían contacto con poderes del más allá que los guiaba, como magos. Como muchos se pueden pensar que los magos tienen unos poderes sobrenaturales. Tampoco se llamaban Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Tampoco estos serán sus nombres. Ni tampoco cada uno pertenece a una raza diferente. Ni tampoco llegaron guiados por una estrella a Jerusalén. Ni tampoco le ofrecieron regalos a la familia de Jesús, ni a María, ni a José. Entonces, ¿de dónde proceden los magos y a qué se dedicaban? ¿Cómo supieron que tenía que nacer un rey en Judea? ¿Qué estrella les guió? Porque trajeron estos regalos a Jesús. Y estas 4 preguntas vamos a darle contestación. Primero, vamos a averiguar de dónde proceden los magos y a qué se dedicaban. Ya hemos leído el pasaje de Mateo, capítulo 2, del versículo del 1 al 12, que ha leído nuestra hermana y mi mujer Madeline, sobre la llegada de los magos para adorar al rey que iban a ser. ¿De dónde proceden los magos? Para responder esta cuestión tenemos que irnos muy atrás, muy atrás, pero mucho, tanto que después de la Torre de Babel, cuando se formaron todas las naciones, unos se fueron para aquí, otros se fueron para allá, y otros se fueron hacia Babilonia, y otros se fueron hacia la parte de Ur de los Caldeos, y otros se fueron por allá. Y en Ur de los Caldeos, que es una ciudad que nos nombra la Biblia 4000 años atrás, 2000 años antes de Cristo,
había un hombre llamado Abraham. Este hombre vivía en Ur de los Caldeos. Allí, en Ur de los Caldeos, un pueblo nómada llamado los Medos empezaban a viajar por toda la región podríamos decir, desde la India hasta el Medio Oriente. Ese era su peregrinaje de esta tribu nómada que llevaba sus cabritas y llevaba sus animales, iban en busca de agua y en busca de pasto y así. Y Abraham pertenecía a una familia donde las creencias de ellas eran politeístas, o sea, que ellos creían en muchos dioses, no solo en uno, sino en muchos dioses. Uno de ellos era su padre Taré, que creía en muchos dioses. Vamos a leer en Josué, capítulo 24 y versículo 2. Josué, capítulo 24 y versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero Dios llamó a Abraham entre todas las naciones que se habían surgido de la torre de Babel. De todas aquellas naciones, Dios habló a Abraham para crear una nación, para ser testimonio y para ser luz. Y aún más, para que un día llegara el rey, el verdadero rey que iba a gobernar sobre este mundo. Génesis 12 y versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Abraham, un hombre rico, un hombre bendecido por Dios, poderoso en ganado, en esclavos, en sirvientes, tuvo gran influencia sobre aquellos tiempos. Hasta hoy en día todos conocemos que Abraham, según dicen, padre de las tres grandes religiones, el cristianismo no bíblico, el islam y el judaísmo. Así se le denomina hoy a Abraham. O sea que su influencia ha llegado grandísimo. Para nosotros, que somos cristianos, pero seguidores acérrimos de la Biblia, Abraham es el padre de la fe. Y para nosotros es el padre de la fe, porque él tuvo una fe que vio mucho más allá de lo que muchos de nosotros a veces podemos ver. Y en aquellas épocas donde el mundo miraba diferentes dioses por todos los lugares, él se centró en ver al único Dios y verdadero. ¿Amén? Amén. Sea como sea, tenemos que entender que los medas tomaron para sí una religión muy parecida al judaísmo. Estos medas que iban y venían y que estaban por Ur de los Caldeos y que vieron las religiones politeístas de muchos dioses, ellos siguieron un poquito a Abraham y entonces escogieron una religión con un solo Dios. Estamos de los medas antiguos, hace 4000 años, y esto está todo inscrito en historia que se puede leer. Creían en un solo Dios todopoderoso. Tenían un incensario perpetuo que ellos le llamaban el adorador del fuego. Ellos tenían un fuego encendido y adoraban a un Dios a través de un fuego, y ellos le llamaban el gran Dios. El fuego en el incensario debía estar avivado por su Dios. También tenían un altar para realizar las ofrendas de sangre y donde quemaban a los animales con la flama eterna. Y los restos de los holocaustos eran comidos por los sacerdotes
y el ofrendador. Esto es casi idéntico al judaísmo, casi idéntico. Un altar, unas ofrendas, un incienso, un fuego que quemaba a los animales. Ellos hacían lo mismo, pero a un Dios, que ellos decían el Dios grande, que no sabían quién era. La similitud es casi 100%, hasta el punto que también poseen una tribu especial para llevar los cultos. En el judaísmo, su nombre es la tribu de Leví. Y esta tribu sacerdotal de los medos se llamaban los magos. O sea que hablamos de 4000 años atrás, ya había una tribu de magos, que se llamaban los magos, que ofrecían unos sacrificios y que adoraban a un dios que no era el nuestro. Ellos eran un dios pagano, que ofrecían sacrificios y ofrecían de todo, pero ya tenían una religión monoteísta como la tenía Abraham, de una forma paralela. Este nombre de magos no tiene traducción. Hoy en día un mago pues sería aquella persona que hace, no me sale la palabra, que hace cada juego de manos y hace desaparecer cosas. Malabarismo, sí, malabarismo, bueno, tendría una traducción, pero la palabra los magos no tenía traducción, porque es en sí el nombre de esta tribu. Es como si fuéramos a traducir los levitas, pues son los levitas, son los adoradores, que es lo que significa levitas, pero no tiene otra traducción. Pero también se les llama los sabios, pues una de sus virtudes fue el estudio de su entorno, conociendo bien la naturaleza, las matemáticas, la agricultura, la construcción y los astros. Tenían el conocimiento para la interpretación de sueños y muchos historiadores dicen que mezclaban la astrología o la adivinación mediante los astros con la astronomía o el conocimiento del movimiento de los astros y el ocultismo. Y ellos empezaron a introducir que los sueños, que los astros tenían un poco de poder sobre las personas, lo que hoy llamaríamos el horóscopo, donde personas sensatas de 4 dedos, que tú les hablas de Cristo y te dicen yo no creo en esas cosas, y se van a leer su horóscopo a ver qué les dicen las estrellas, si mañana podrán comprar, vender, casarse o quedarse en la cama. Entonces todo esto viene de aquella época con estos magos y aquí en el Medio Oriente. Otra faceta que también les pertenece a ellos era la de legislar las leyes, no como jueces. Ellos podían hacer leyes y hacer que se cumplieran, pero no como jueces imparciales, sino como protectores del cumplimiento de las leyes. Todo esto lo vamos a ver con versículos y en la Biblia, cómo la Biblia nos va a llevar hasta Jesucristo, cómo estos magos están por toda la Biblia hasta el momento que apareció Jesucristo. Bajo esta perspectiva de legislar las leyes, obtenían el nombre de príncipes. Así que magos, sabios y príncipes. Esta tribu empezó a tener gran poder por su sabiduría en la tierra de Oriente. Estuvieron con los grandes imperios, el babilónico, el medo-persa, el griego, y aunque no os lo creáis, hasta el siglo VIII después de Cristo todavía estaban estos magos en el Imperio Romano, gobernando e influenciando con su sabiduría. Esto hace poco tiempo y todavía estaban estos magos aquí. ¿Cuál era su cometido? ¿Qué es lo que hacían estos magos? Esta tribu sacerdotal, llamada los magos, tenía muchos cometidos en los imperios donde estuvieron. Jeremías nos relata cuando el imperio babilónico entra en Jerusalén y derrota al rey Sedequías, cortándole el cuello, y cómo se llevan cautivos al pueblo y cómo la presencia de estos magos asustó al pueblo. Vamos a leer en Jeremías capítulo 39 y versículo 3. Si queréis mirar mejor la pantalla, porque como hay muchos versículos, será más fácil si podemos ir así y adelantamos.
Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. ¿Quién eran estos príncipes? ¿Eran sus hijos? No, eran los magos, que en Babilonia ya se le llamaban los príncipes, los que hacían obedecer las leyes. Por eso era el nombre de príncipes. Y acamparon en la puerta del medio. Y aquí nos dice el nombre de los príncipes de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, versículo 4, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Aquí se les llama príncipes, como he dicho, porque su función no era una cuestión bélica, sino de vigilar cómo se llevaba a cabo la conquista y si ésta estaba dirigida tal como ordenó el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo unas premisas, hizo unas órdenes concretas de cómo se tenía que conquistar la tierra o la ciudad de Jerusalén. Estos príncipes fueron a observar que el ejército cumpliera exactamente lo que el rey les había dicho. Mira lo que dijo. En el versículo 11, el rey Nabucodonosor había ordenado a Nubazaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino harás con él como él te dijere. Estos príncipes estaban observando si este capitán estaba obedeciendo las órdenes del rey Nabucodonosor, y no lo iban a asesinar, sino que lo iban a guardar, porque Dios lo había establecido así. Jeremías sufrió muchísimo, es un profeta que lloró muchísimo, pero es un profeta que vio la mano de Dios muchísimo sobre él y cómo Dios lo libró de tantas circunstancias en su vida. Pero estos magos, que eran príncipes llamados, también eran consejeros del rey, porque tenían una función de sabios. El ejemplo lo tenemos cuando el rey Nabucodonosor les llamó para que les interpretara un sueño. Todos lo conocemos. Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que no le deja dormir ni de día ni de noche. Vio una estatua, esta estatua que era terrible, una cabeza de oro, unos brazos, un pecho de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro y al final unos pies de barro y de hierro. Y luego una roca que venía del cielo y caía sobre los pies y destruía toda la estatua. Y esto pues al rey Nabucodonosor no lo dejaba dormir. Era tanta la inquietud que tenía que empezó, y nos dice Daniel 2 y versículo 2, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues así y se presentaron delante del rey. La verdad es que ninguno de ellos pudo explicar el sueño del rey Nabucodonosor, porque el rey no fue tonto y le dijo: tenéis que adivinar el sueño que yo he tenido y luego la interpretación. Y entonces ellos le dicen: en la tierra nunca se nos había pedido una cosa así. No solo que interpretáramos el sueño, sino que teníamos que adivinar el sueño. Y claro, el rey dice: es que yo no soy tonto, es que si os digo el sueño me diréis cualquier cosa y yo me quedaré igual. Entre todo esto, cuando Jeremías nos narra que habían llevado en cautiverio a los de Jerusalén, con ellos llevaron a cuatro judíos, que uno de ellos era Daniel. Eran 4 judíos que no se habían contaminado con la comida del rey, eran 4 judíos que habían obedecido a la palabra de Dios, que aún viviendo en Babilonia no quisieron contaminarse con el pecado ni con la corrupción. Llegó un guardia
y dice, el rey Nabucodonosor ha dicho que mueran todos los magos, todos los caldeos, que todos sean raídos porque nadie ha dado respuesta a su sueño. Y Daniel, que estaba aprendiendo todavía, pregunta, ¿y por qué me tienen que matar a mí? Dice al jefe de la guardia, dice, esperad un momento, dejadme que hable con mi Dios y que el Señor me dará sabiduría para solucionar este problema. La verdad es que Daniel le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor, le contó su sueño y se lo interpretó. Y el versículo 48 de este capítulo 2 nos dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahí empieza Daniel su cometido y la obra que Dios había tenido estipulada para estos magos. Ahí es donde estos magos empiezan a conocer que un día llegaría un Mesías y un Salvador. Justamente era el propósito de Dios que Daniel estuviera en el lugar adecuado, haciendo lo adecuado para que el rey Nabucodonosor lo pusiera como jefe de los magos. Ahora él era el supremo de los sabios de toda Babilonia. Bajo esta posición privilegiada, Daniel pudo predicar a estos magos del nacimiento del Mesías y del Dios verdadero. Ya podemos ver que los sabios de Babilonia estaban compuestos por los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Pero estos magos, que eran sabios, que eran príncipes, también tenían otra función, que era la de formar y nombrar a los reyes. Acordaros que en Egipto, cuando uno tenía que ser rey, y esto lo sabemos porque Moisés, que tenía que llegar a ser rey, tuvo que pasar por los estudios más completos que había. Dice Hechos de los Apóstoles que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras, porque era obligatorio. Así estos magos, tenían unas escuelas donde uno que tenía que ser rey tenía que ser capacitado para rey. O sea, uno no subía al poder porque su padre había sido rey, sino que su padre había sido rey, pero él había sido instruido por los magos, los encantadores, como he dicho ahora, los sabios, los príncipes. Y estos magos les enseñaron la ley de los medos y los persas. La ley de los medos y los persas son las leyes de los magos. Todo esto es muy importante que lo sepamos. Sé que es mucha historia, pero es que nos va a llevar al momento de Jesucristo y veremos por qué Herodes reaccionó como reaccionó, veremos por qué el pueblo se turbó como se turbó y veremos bíblicamente lo que pasó. No lo que nos enseñan en la tele, que llegaron en 3 camellos y todos felices y contentos, cargados de regalos. No, esto son historias que lo único que hacen es confundir a la realidad. Por eso es importante que veamos esta parte de la historia. En Esther, capítulo 1 y versículo 10, el libro de Esther es un libro precioso que nos habla de la salvación de un pueblo. Un libro donde no se nombra la palabra Dios, y sin embargo donde Dios está en todos los versículos. Había un rey que era Jerjes, que era el rey de Asuero, que tenía una mujer y era tan poderoso. Esto fue después de Babilonia, los medos y los persas, era un rey medo-persa, y él era tan poderoso que hizo una fiesta de un año completo, pero una fiesta a todo lo grande para todos sus príncipes, para todo su territorio, para demostrar el dinero que él tenía. Y en una de esas noches locas que él tenía en el palacio, le dice a todos: ahora vais a ver a mi mujer, Vasti, que es la mujer más preciosa de todo el territorio donde yo gobierno. Y ella se negó.
Y ella dijo que no se presentaba delante del rey porque estaba borracho, porque no quería presentarse, porque estaba enfadada. Versículo 13 de Esther, capítulo 1. Preguntó entonces el rey a los sabios, a los magos, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cársena, Setar, Almara y todos los que nombran, 7 príncipes de Persia y de Media. Ya sabemos que estos príncipes, está hablando de magos, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con respecto a la reina Vasti, según la ley. Él no tenía poder ni en su propio territorio, quiero que entendamos esto, hacerle nada a la reina si no estaba pasado por las leyes que legislaban los magos. Vemos el poder que tenían esta tribu que hacía ya 1400 años o 1000 y poco que había nacido en el Medio Oriente y que ahora tenía un poder grandísimo en el Medio Oriente. ¿Y cómo supieron estos magos que tenía que nacer un rey? ¿Cómo ellos lo supieron? Porque ellos vieron la estrella, su estrella hemos visto. Dijeron su estrella hemos visto. O sea, ellos esperaban una estrella, ellos esperaban que llegara ese momento. ¿Cómo lo supieron? No nos podemos apartar del libro de Daniel, porque Daniel es el que más nos habla de estos magos. Y Daniel, en el capítulo 6, nos cuenta una historia que todos sabemos. Daniel ya era un viejecito de casi 90 años, que él había llevado una vida recta, justa. En la Biblia solo hay 3 personajes que no se les nombra ningún pecado. Uno es nuestro Señor Jesucristo, claro. Él no puede pecar, no está decantado al pecado. El segundo es una como si dijéramos una representación de Cristo, que es José, hijo de Jacob, donde él desde pequeñito es llevado a Egipto y todo lo que le hacen, pero la Biblia no dice ni un pecado de José. Al contrario, todos son cosas buenas. Acordémonos que José, cuando se presentó el pueblo delante de él, su familia, le dijo: vosotros habéis querido el mal para mí, pero Dios lo ha convertido en bueno para poder salvaros. Y el tercer personaje que la Biblia no habla mal es de Daniel. De Daniel no hay ningún pecado. En sí, la palabra Daniel significa muy amado del Señor. Es lo que significa la palabra Daniel. Y en el capítulo 6, que lo podéis leer en casa y que es muy bonito, es cuando Daniel, por obediencia al Señor, pues lo tiraron en el foso de los leones. Había un rey que quería mucho a Daniel, que era el rey Darío. Dice el versículo 3 de este capítulo 6: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero estos sátrapas, que no eran otros que los magos, los gobernadores, los que mandaban, tuvieron envidia. Y entonces, como sabían que Daniel oraba, dijeron: vamos a hacer un edicto, vamos a engañar al rey para que el rey nos firme un edicto donde durante un mes no se podrá orar a nadie sino al rey Darío. Y a quien lo haga, pues lo tiraremos al foso de los leones. Y empezaron a decir el edicto aquí y allá y todo esto. ¿Qué pasó? Mira, lo dice así, en el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel tuvo mucho miedo y dijo: pues yo durante 30 días haré ayuno y no oración.
¿sabes? Pero el versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él tenía la costumbre de orar 3 veces al día con la ventana abierta, mirando a Jerusalén, si un día volvería a su Jerusalén querida. Y cuando se dijo este edicto, pues él continuó igual. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. El rey tuvo mucha pena y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Escuchad lo que está pasando aquí. El rey se da cuenta del engaño. Estos falsos hipócritas que solo quieren mi dinero y no quieren que ponga un hombre justo como Daniel a gobernarlo todo, porque este Daniel no me va a robar, no me va a engañar, porque ya sabemos su trayectoria. Resulta que me han engañado para que yo haga daño a Daniel, porque ellos sabían que Daniel era íntegro e iba a orar, iba a hacer todas las cosas. Entonces él se puso al lado de Daniel a defenderlo. Daniel, no puedes ir al pozo de los leones, y Daniel esto, y Daniel lo otro. Y así estuvo toda la noche trabajando. ¿Contra quién? Contra los magos. Sí. Los magos, los que obedecían las leyes, y para ellos las leyes eran más superiores a los reyes. Las leyes eran lo más grande que ellos obedecían, estos magos. ¿Qué pasó? Que Daniel se fue al foso de los leones. Todos sabemos que Dios lo libró, los fosos de los leones no le hicieron nada. Sin embargo, los que fueron a cogerlo, los leones lo devoraron, y a Daniel no le pasó nada. Versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza. Cuando el rey Darío se da cuenta y vio que Daniel estaba ileso, da gracias a Dios. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ahí podemos empezar a ver cómo Daniel, Dios lo había preparado todo para que Daniel gobernara sobre los medas, sobre los persas, para que predicara al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, al Mesías que iba a venir. Y así estos medas, estos magos que habían sido salvados 2 veces por Daniel, 2 veces, ahora su predicación empezaba a tener efecto. Ahora empezaba a haber una escuela de magos donde no solo se predicaba aquella religión monoteísta que hemos hablado al principio, de ahí viene la importancia de la historia. Aquellos magos que solo adoraban a un Dios, ahora ya le pusieron cara a aquel Dios. Ahora que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora él era el Dios de Daniel, el que lo había librado del foso de los leones. Este edicto que emitió el rey Darío, que comprendía desde la India hasta Etiopía, y que solo se adore al Dios de Daniel, esto quedó por los tiempos y se mezcló con la religión de los magos. Como hoy en día pasa, unos llegan a América con la cruz y con el puñal, y llegan no con la Biblia, sino con la cruz, con la religión. ¿Y qué pasa? Que esa religión se mezcla con las demás religiones. Y eso fue lo que pasó con los medos. Hubo una fusión de religiones. No es que se quedara la religión correcta, la adoración al verdadero Dios, sino que hubo una fusión. Y en esta fusión los medos continuaron con digamos así, sus prácticas que no eran muy correctas bíblicamente, como el estudio esotérico, el estudio de los astros para adivinación y otras cosas, pero juntamente reconocían que había un Dios poderoso, que era el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Daniel.
Pero es que Daniel, de todos estos libros de la Biblia, fue al único que se le dijo cuándo moriría el Mesías. Es el único que se le dijo cuándo empezaría el fin de los tiempos y cuándo acabarían los tiempos. Es el único que se le mostró desde aquí hasta el final lo que va a pasar. Y este fue Daniel. Y Daniel se lo enseñó a estos medos. Hay una profecía en Daniel capítulo 9, que es la profecía de las 70 semanas. Es una profecía muy hermosa que tenemos que leerla porque aunque no venga, es una profecía que nos va a enseñar un poquito porque estos medas, porque estos magos supieron cuándo era el tiempo de nacer el Mesías y cómo su pueblo a los suyos vino. A los suyos vino, lo hemos estudiado en Juan capítulo 1, a los suyos vino y ninguno se preocupó de cuándo tenía que venir. Sin embargo, estos magos que estaban en Oriente estaban esperando la venida de este rey. 70 semanas están determinadas, versículo 24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la injusticia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde que alguien dé un edicto que diga ya se puede reedificar Jerusalén que está destruida, Jeremías vio la destrucción de Jerusalén, Daniel estaba profetizando que desde ese momento que saliera ese edicto pasarían 70 semanas hasta el final de los tiempos. Pero que a la semana 470 semanas, hablamos de 70 semanas de años, es importante saberlo, no de días. En la Biblia hay semanas de días y semanas de años. Estamos hablando de semanas de años. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí está. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será por inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Explicar esta profecía necesitamos una predicación entera, pero simplemente decir que Daniel les dijo que desde que hubiera ese edicto hasta que naciera el Mesías tenían que pasar 69 semanas. 69 semanas de años. ¿Qué son? Que son 483 años, exactamente. Desde que se pronunciara aquel edicto. Resulta que aquel edicto, un rey llamado Jerjes o Artajerjes en la historia, que era muy amado de su copero, que era Nehemías. Y Nehemías capítulo 2 nos dice cuándo empieza el final de la historia del ser humano. En aquel momento hubo un edicto que quedó escrito por unos magos que hicieron que se cumpliera, de que Nehemías pudiera volver a su Jerusalén a construir los templos. Y a partir de ahí, 483 años después, exactamente, mataron a Jesús en la cruz. Estos magos sabían que este Jesús no podía tener más de 30 años, 33 años, no podía tener más. Sabían que su venida estaba muy cerca, sabían exactamente el plazo de años en que Jesús iba a nacer. Estos magos esperaban la venida de ese Salvador que Daniel les había mostrado. El Dios de Daniel se iba a hacer carne, iba a venir a este mundo a salvar a la humanidad, y estos magos lo estaban esperando. Y los suyos no quisieron saber nada de él, ni supieron los tiempos. Cuando Jesús anduvo entre ellos, casi lloraba. Decía: vosotros
los que tenéis que enseñar la ley a los fariseos, a los escribas, que sabéis reconocer los tiempos, viene una lluvia, viene una nube, va a llover, viene viento, va a hacer esto, y no reconocéis los tiempos que tenéis delante de vosotros. Todo está escrito en la palabra de Dios. Ellos que estudiaban la palabra de Dios no reconocieron los tiempos. Y estos magos, que Daniel les había predicado, que Daniel había dejado las bases en sus estudios, ellos reconocieron los tiempos de venir a adorar a un rey que había de nacer. Pero, ¿qué estrella los guió? Porque, claro, nosotros se nos ha enseñado que hay una estrella, que ellos vieron una estrella en el firmamento, y esta estrella se movía y los guiaba hacia Jerusalén, esta estrella. Pero sinceramente hablando, hay una porción de la lectura de Mateo que nos puede confundir un poquito, porque dice que la estrella se paró en la puerta. Y una estrella no se para en la puerta, la estrella está en el firmamento. Nosotros vemos una estrella que se ha parado encima nuestro, pero encima nuestro es encima de nosotros, del vecino, del de allá. O sea, el espacio es tan grande. Sin embargo, la estrella se le paró en la puerta. Vamos a leer en Job, capítulo 38 y versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y adoraban y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto pasó cuando Dios creaba la tierra. Así lo explica en Job capítulo 38. Y a estas estrellas Dios les llama ángeles en muchas de sus ocasiones. E incluso Jesús, en Números 24, 17, se le llama estrella. Números 24, 17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Y si esta estrella que les guiaba era un ángel, iluminado como una estrella, que los iba conduciendo y los iba conduciendo hasta la puerta donde estaba nacido el Mesías? Porque eso es lo que es más probable, que fuera un ángel. Pero no un ángel en su forma corpórea, sino en su forma de estrella. Pero una estrella que tenía una dirección concreta, hacia un lugar concreto. Lo que pasa, que Dios nunca va a pasar por encima de su palabra. Y esto hay que entenderlo. Porque resulta que, perdón, me equivoco, buscando el versículo me he dejado de... Aquí está. Resulta que Dios dice: obedeced a vuestros superiores. Y Dios no se pasa, su palabra para Dios tiene mucha importancia. Y Dios no va a pasar por un superior para llegar a hacer su palabra. Eso es muy importante que lo aprendamos, porque Dios pasa por donde tiene que pasar. Y estos magos tuvieron que pasar por Herodes, porque era en aquel momento el rey de Jerusalén. Y no era un buen rey, era un asesino. Y no era judío, o sí era pertenecía de sangre judía, pero no era puesto por el pueblo, sino que él se nombró autorrey, y era un rey muy malo. Y era más bien satánico que no a favor de Dios. Pero Dios no se pasa las cosas por encima. Y cuando Pablo dice: orad por vuestros gobernantes, resulta que los que gobernaban en aquella época eran los peores que han existido en la historia, donde a nuestros hermanos los mataban, los arrancaban la cabeza y 1000 cosas más que hacían. Y Dios hizo que estos
que estos magos, dirigidos por una estrella, esta estrella parara en Jerusalén. Y allí se quedó quieta encima de Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén. Y nos podemos hacer una última pregunta. Nos podemos hacer una última pregunta, que es: ¿por qué oro, incienso y mirra? Vamos a ver cómo todo esto que os he hablado, ahora vamos a entenderlo perfectamente en el acontecimiento de esta lectura que hemos tenido. Con esto vamos a terminar. ¿Por qué oro, incienso y mirra? Isaías capítulo 60 y versículo 6 nos dicen: vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Eso se escribió 600 años antes que naciera el Mesías. Y ya se les decía cómo tenían que coronar a un rey: con oro y con incienso. Esta profecía fue escrita 800 años antes del nacimiento del rey de los judíos. Se muestran los regalos que solían hacer a un rey cuando era coronado. Seguramente los estudiosos sabios magos de Oriente habían indagado y estudiado meticulosamente la profecía y los escritos de Isaías. Oro, porque es en reconocimiento de la realeza. Cualquier rey está rodeado de oro. Incienso, porque es el aroma grato como expresión de alabanza y adoración. Nuestras oraciones son como incienso para nuestro Dios. Y mirra, porque la mirra es una medicina muy cara y valiosa en el Oriente. Eran 3 productos carísimos que se le iban a ofrecer a un niño. Los magos vinieron para coronar a un rey muy especial, a un libertador de toda la opresión que viene de Occidente. Nosotros tenemos que entender que en aquel momento Israel y todo el pueblo de Israel estaban gobernados por los romanos. Tenían una opresión grandísima sobre ellos. Así como los judíos, ellos esperaban a un rey poderoso en ejército. Los magos también esperaban un rey que había nacido poderosamente. A un Mesías que solucionaría todos los problemas del cautiverio oriental, ejemplificado en Israel. Era todo Medio Oriente que estaba sumido bajo el dominio de los romanos. Ellos esperaban un libertador, estos magos también. Pero la realidad supera toda perspectiva, que durante siglos se habían hecho estos magos. Los pastores que anunciaron el nacimiento del rey, los principales de la ley que habían visto las señales, los tiempos cumplidos de Daniel, le confirmaron al rey Herodes dónde nacería el Mesías. La misma aparición de los magos por las calles de Jerusalén buscando al rey que tienen que coronar. ¿Dónde está el rey?, preguntaban estos magos. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? El pueblo de Israel no apareció por Belén a buscar a su Mesías esperado. Ninguno de los fariseos, ninguno de los escribas, ninguno de los eruditos de la Biblia, ninguno de los que tenían los libros de Daniel, de Jeremías, de Isaías, aparecieron por Belén a buscar al rey Mesías. Ninguno. No se creyeron las evidencias tan palpables del momento y sin embargo se llenaron de temor por la inmediatez de otra guerra entre Oriente y Occidente. Cuando entraron los magos en Jerusalén hubo pavor, hubo miedo, se asustaron todos porque dijeron: se nos aproxima otra guerra más. Ahora vienen los de Oriente a luchar contra los de Occidente y nosotros volvemos a estar en medio, volvemos a ser el campo de batalla. Los magos al fin lo ven, al único Rey de Reyes y Señor de Señores,
que vino a los suyos y los suyos no quisieron aceptarlo. Pero Dios Padre tuvo un camino preparado desde el principio cuando le dio la promesa a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y este descendiente es el mismo rey. Este camino condujo a aquella tribu nómada que hemos hablado, que pertenecía a los medos, que se proclamaron sacerdotes de una religión monoteísta, la cual después les ayudaría a entender todas las enseñanzas de Daniel 1400 años después. En este camino, Dios el Padre les otorgó el poder político. Es importante entender esto, ¿eh? Dios les otorgó un poder político a estos magos, un poder religioso y un poder jurídico sobre todo el Oriente durante más de 2000 años. Ellos dominaron el Medio Oriente, estos magos. No eran cualquiera, no eran 4 que iban en 3 camellos, no eran 3 que iban con sus burritos y que traían regalitos. Eran poderosos príncipes, eran poderosas personas, eran personas que allí donde llegaban su poderío, su imagen, su notoriedad, les hacía temblar a las personas. Y donde en los tiempos del nacimiento del Mesías, los magos estaban buscando un rey valiente para luchar contra el Imperio Romano, que había sido derrotado en varias guerras anteriores, 50 y 40 antes de Cristo. Ya habían habido guerras entre los medos y los romanos, ya habían tenido sus guerras. Ellos, los magos, eran los integrantes de los magistanes. Los magistanes era un senado, como si dijéramos un senado actual, eran los que tenían poder para coronar y otorgar el rango de rey en esa época, en el imperio helénico persa. Ellos eran los que ponían los reyes, los que quitaban los reyes, tenían todo el poder bajo sus manos. En ese preciso momento, su rey actual de estos magos se llamaba Frates el IV, y había sido derrotado por los romanos, y no quería luchar más, ya no quería más guerra con los romanos. Casi se habían subyugado a ser gobernados por los romanos. Y en Occidente sabían que estaban buscando un sucesor para este rey, Herodes. Nos hemos puesto en la historia, guerras en Oriente, guerras en Occidente. Herodes está en el medio. Herodes, cuando se enteran que estos magos, los que coronan a los reyes, no son cualquiera, es que cuando ellos llegaron, ¿dónde está el rey de los judíos? A Herodes le temblaron las piernas, porque se pensaban que lo iban a matar y que iban a poner en su lugar a otro rey. Con ese poder llegaron ellos allí a Jerusalén. Estos magos estaban buscando al rey de los judíos para coronarlo, y Herodes se puso muy, muy nervioso. Y ahora, ¿cuántos llegaron? Nos dice la historia que llegaron 7 magos, 7 príncipes, con un convoy formado por pajes, sirvientes, trabajadores, cocineros y una escolta de caballería persa de más de 3000 hombres, según el historiador Heródoto. Llegaron más de 5000 personas. No llegaron 3 reyes y 2 pajes, más de 5000 personas. Ahora entendemos por qué Jerusalén se puso nervioso cuando llegaron los reyes. En ese preciso momento, después de que se retiró el comandante en jefe Tiberio de las tropas romanas, o sea, Tiberio estaba en Roma con todas las tropas, y en ese momento él se va hacia Roma y llegan los príncipes. Jerusalén está totalmente sin soldados, está totalmente vulnerable a lo que iba a pasar. Llega una patrulla de más de 3000 soldados, dirigida por 7 príncipes. Acordémonos del poder que hemos explicado que tienen estos príncipes.
Estos príncipes donde llegan hacen cumplir su ley y su ley se tiene que cumplir, sea como sea. Jerusalén estaba muy desprotegido y Herodes sabía que era muy vulnerable a cualquier ataque. Por ese motivo llamó en secreto a los magos. Por eso los llamó en secreto. Y de una forma engañosa quiso aliarse con ellos para darle la ubicación y la aprobación para coronar al rey de los judíos. Pero ¿cuál era su estrategia de Herodes? Su estrategia militar no tuvo nada que ver con la espiritual. Él no quería ir a coronar a un rey. Él no quería saber nada de lo que iba a pasar. Él quiso ganar tiempo hasta que sus tropas llegaran a Jerusalén y después destruir la amenaza. Acordaros que cuando los reyes, cuando los magos llegan a adorar a Jesús y se marchan, en un sueño les dicen, no paséis por Jerusalén, porque los estaban preparando, los estaban esperando, porque las tropas ya habían llegado para destruirlos, para que hubiera un conflicto entre los medas, entre estos 7 príncipes y Herodes, que ya se encontraba fuerte porque ya habían llegado sus tropas. Cuando ellos llegaron, su principal coronel o su principal capitán Tiberio había marchado. Quizá varios días o varios sueños, los magos emprenden la vuelta por otro camino, a llevar las nuevas del nacimiento del rey, pero evitando la confrontación con Herodes, volvieron por otro camino. Es escandaloso como aquella generación que conocían el gran poder de estos magos y que sabían su cometido, se desentendieron de conocer al verdadero Rey de Reyes, y cómo el Padre suplió esta carencia de la forma más espectacular posible, trayendo a los pies de Jesús a los seres más poderosos del Oriente, a unos gentiles dispuestos a postrarse y adorar al Rey. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Y así tiene que suceder hoy en día. Cuando Jesús entra en tu vida, tiene que ser coronado como Rey soberano sobre ti. Tienes que ofrecerle el oro y el trono como siervos. Saber que todo lo que el Rey soberano haga en tu vida es para Dios. Primera de Timoteo 6:14. Pablo le escribe a Timoteo, y con esto ya casi terminamos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reflexión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que recibir toda la alabanza y la adoración nuestra, desde el incensario limpio que somos nosotros, y nuestras alabanzas y adoraciones son como incienso agradable y perfumado para el Señor. El oro es nuestro Dios, es nuestro Rey. El incienso es a quien adoramos. Es a quien adoramos. Filipenses 2:10. Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué los magos descubrieron algo grande, algo eterno, algo que solo el Espíritu del Señor les pudo mostrar, y ellos no pudieron decirlo en palabras? Solo se arrodillaron ante Él y le adoraron, ofreciéndole mirra, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el médico que va a curar a las naciones.
Es el único que puede curar tus heridas. Es el único que puede darte la medicina que necesitas. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Jesús dijo, Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estos magos coronaron a un rey que es mucho más de una región, de una ciudad, de un pueblo, a un rey que es el rey del universo, a un rey que es el rey eterno, a un rey eterno, un rey que un día volverá y volverá para gobernar y se sentará en el trono de su padre David y gobernará la tierra con vara de hierro, y con él vendrán sus santos en los cielos en caballos blancos y reinarán con él juntamente con él 1000 años. Y después de esto será el juicio. Y la tierra no se encontró lugar para ella ni los cielos, y se esconderán de la presencia de Dios. Y allí vi a grandes y pequeños, de pie delante del trono del Rey, de este Rey. Y serán juzgados cada uno por las obras de su mano. Y los que no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados vivos al lago de fuego, a hacerle compañía a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Pero después de esto vi cielos nuevos y tierra, y ya no habrá más recuerdo del pasado. Y un trono, y delante del trono un río, y a los lados del río árboles, el árbol de la vida, que da 12 frutos, uno cada mes, para la sanidad de la nación. Esto es lo que nos espera, hermano. Esto es lo que nos espera. Ese Salomón, el cantar de los cantares, él vendrá a buscarnos, porque viene a buscar una novia. Cruzará montes y cruzará ríos y cruzará mares, pero nos alcanzará. Llegará a nosotros. Amén. Amén. Todo esto lo vieron aquellos hombres. Los suyos se lo perdieron. Solo los pobres, solo los pastores vieron la gloria de los ángeles, cómo subían y bajaban y daban gloria a Dios. Gloria a Dios, el Rey. Amén. Este Rey que es todopoderoso, que vive en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por haber preparado a Jesús en aquella eternidad, por haberlo enviado a este mundo en el momento adecuado, por estos magos que ya sabían de él mucho antes, Señor, que lo coronaron como rey, que le ofrecieron este oro igual que nosotros ofrecemos nuestra vida, que le ofrecieron este incienso igual que nosotros ofrecemos nuestra adoración, que le ofrecieron esta mirra igual que nosotros le ofrecemos nuestros corazones y nuestras almas heridas, para que tú las sanes, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo, por habernos dado una oportunidad de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Envía a Jesús a buscarnos lo más pronto posible, pues queremos estar allí. Apocalipsis capítulo 22. Y la esposa y la novia dicen, y el espíritu y la novia dicen, ven, Señor.
esperamos, Señor. Te esperamos, Señor. Y tú, mi amigo, que por casualidad, para ti, una casualidad, para nosotros, la certeza de que Dios te ha traído a escuchar este mensaje. Si tú quieres irte con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, si tú quieres coronar a este Rey en tu vida, solo tienes que pedir perdón por tus pecados, aceptarlo en tu corazón, reconocer que ibas por un camino equivocado. Tú te creías que ibas a buen camino, pero date la vuelta y mira a Jesús y reconoce que el único camino para llegar a Dios se llama Jesús y que solo a través de aceptarlo en él en su corazón puedes llegar al Padre y así tener la vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tus pecados delante de Él, reconoce que el sacrificio que hizo en la cruz por ti y solo por ti, para salvarte, para librarte del pecado, para librarte de la muerte, y acéptalo en tu corazón como tu Señor, el oro, como tu Salvador, amigo, para adorarle todos los días de tu vida en el infierno. Tan sencillo como decírselo con tus palabras a Dios, con tus palabras mismas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy difícil. Muy difícil. Esta canción es preciosa. Cuando pasa el invierno y estoy en silencio, vengo a ti. No hay letra. Todo lo que trae tristeza, lo que me quebranta, entrego a ti. Sobre los montes, sobre
abrazar hasta el fin. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta el delirio hasta que apunte el día y huya la sombra. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervadillo sobre los montes del Corriendo hacia ti. Corriendo